Descripción técnica del código de problema OBDI, fuga de aire entre el cuerpo del acelerador y las válvulas de admisión. ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Vauxhall, Chevrolet, Suzuki, Saturn, Chevy, Corsa, Ford, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo ha almacenado un código P2282, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un grado de flujo de aire en el cuerpo del acelerador que no existe en la cámara de combustión. Para que los motores actuales funcionen con la máxima eficiencia, el aire y el combustible deben regularse con precisión. La bomba de combustible y los inyectores de combustible proporcionan combustible con un suministro adecuado y el cuerpo del acelerador o cuerpos del acelerador permite que el aire medido ingrese a la entrada. La delicada relación aire-combustible debe ser cuidadosamente monitoreada y ajustada constantemente. Esto se logra utilizando el PCM con entradas de los sensores del motor como el MAF, el sensor de presión de aire del colector VAP y los sensores de oxígeno calentado HO2S. Después de comparar la cantidad de aire ambiente que ingresa al sensor MAF y el aire que ingresa al colector de admisión del motor, si el PCM detecta que los dos exceden el umbral máximo de variación permitido, se puede almacenar un código P2282 y una lámpara indicadora de mal funcionamiento 1000 iluminado. Se pueden requerir múltiples ciclos de manejo con una falla para la iluminación 1000. Un sensor MAF típico. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P2282 probablemente irá acompañado de graves síntomas de conducción. Las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código deben rectificarse lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2282 pueden incluir disminución severa del rendimiento del motor. El motor puede apagarse con la aceleración. También pueden ocurrir fallas en la aceleración. Los códigos de falla de encendido pueden acompañar al P2282. Punto del código. Las causas de este código pueden incluir gran fuga de vacío en o cerca del colector de admisión, sensor MAP o MAF defectuoso, junta del colector de admisión defectuosa, PCM o error de programación. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P2282? Para diagnosticar un código P2282 se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo. Si puede usar su fuente de información del vehículo para localizar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo, además del tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos. Podría proporcionar información de diagnóstico útil. El motor debe estar en buen estado de funcionamiento y ser capaz de producir suficiente vacío. Comience revisando cuidadosamente el área del múltiple de admisión para detectar signos de una fuga de vacío con el motor en marcha. Cualquier fuga de vacío que sea lo suficientemente grande como para hacer que se almacene un código P2282 probablemente será muy evidente con el motor en funcionamiento. No olvide la válvula EGR y la válvula PCV. Si los códigos MAF acompañan al P2282, inspeccione cuidadosamente el cable caliente del sensor MAF en busca de residuos no deseados. Si hay residuos en el cable caliente, siga las recomendaciones del fabricante para limpiar el sensor MAF. Nunca use productos químicos o métodos de limpieza que no sean recomendados específicamente por el fabricante de automóviles. Use el escáner conectado al conector de
diagnóstico del vehículo, para recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Es una buena idea escribir esta información antes de borrar los códigos y luego probar el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. Si el PCM entra en modo de preparación en este momento, el código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar. Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al código que se está almacenando empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Sin embargo, si el código se restablece de inmediato, completar el siguiente paso de su diagnóstico requerirá que busque en su fuente de información del vehículo diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas del conector, vistas de la cara del conector y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes. Con el tubo de entrada de aire intacto y el motor en buen estado de funcionamiento, siga las especificaciones del fabricante para probar los sensores MAF y MAP utilizando el DV-OHM. Si ambos sensores funcionan, use el método de caída de voltaje para probar el circuito del sistema. Un código almacenado P2282 generalmente se rectifica reparando un múltiple de admisión defectuoso o una junta del cuerpo del acelerador.